El prólogo de Ori, 3 de junio. El santo mártir Luciliano y junto con él Claudio, Hipacio, Pablo, Dionisio y la Virgen Paula. Luciliano había llegado a la vejez siendo sacerdote pagano, pero reconoció la verdad del cristianismo y fue bautizado. Su conversión al cristianismo provocó una gran conmoción entre los paganos de Nicomedia, por lo que fue llevado a juicio y al no querer renegar de su nueva fe, fue golpeado con violencia y encarcelado. En la prisión encontró a 4 jóvenes, Claudio, Hipacio, Pablo y Dionisio, que también habían sido encarcelados por la fe de Cristo. El anciano se alegró mucho de estar los jóvenes y los jóvenes con él, y juntos pasaban el tiempo hablando de las cosas de Dios, rezando y cantando salmos. Cuando los sacaron del calabozo, los torturaron de distintas maneras y finalmente los enviaron a Bizancio, donde los soldados decapitaron a los jóvenes y Luciliano fue crucificado por los judíos. Los malvados judíos le perforaron todo el cuerpo con clavos. Una virgen llamada Paula tomó los cuerpos de los mártires y los enterró honorablemente. Por esto fue acusada y tras haber sido torturada, fue decapitada, recibiendo así del Señor una doble corona, la corona de la virginidad y la corona del martirio. El martirio de todos ellos tuvo lugar durante el reinado del emperador Aureliano entre los años 270 y 275. El hieromártir Luciano. Era un romano famoso por su noble cuna, riqueza y educación. Durante un tiempo fue discípulo del apóstol Pedro. Más tarde, el Papa Clemente lo envió con Dionisio Areopagita a predicar el Evangelio en la Galia y lo ordenó obispo antes de su partida. Con gran celo, Luciano sembró la enseñanza de Cristo, primeramente en la Galia y después en Bélgica. Cuando el malvado emperador Domiciano empezó a perseguir a los cristianos, envió desde Roma mensajeros especiales a la Galia para encontrar y capturar a los misioneros cristianos. Primeramente capturaron a San Dionisio y luego persiguieron a Luciano. Lo encontraron en Bélgica junto con sus asistentes, el presbítero Maciano y el diácono Juliano. Los soldados mataron a estos 2 últimos en un lugar y en otro decapitaron a Luciano. Cuando Luciano fue decapitado, su cuerpo sin vida se levantó del suelo, tomó su cabeza en las manos, como San Dionisio y San Juan Vladimir, y fue hasta el lugar donde quería ser enterrado. Allí cayó y allí fue enterrado. Sobre sus reliquias, posteriormente, fue construida una iglesia. El santo mártir Dmitri, príncipe heredero de Rusia. El ambicioso Boris Godunov asesinó traicioneramente al zarevich Dmitri a la edad de 8 años en la ciudad de Uglich en el año 1591. Después de su muerte, Dmitri se apareció a un monje y profetizó que aparecería un falso Dmitri que causaría la muerte de su asesino, Boris Godunov, lo que luego realmente ocurrió. Un sinnúmero de milagros ocurrieron en la tumba del zarevich asesinado. Después de 15 años, sus reliquias fueron desenterradas y halladas incorruptas. Fueron trasladadas solemnemente a Moscú y enterradas en la iglesia de San Miguel Arcángel. Reflexión. Si tan solo pudiéramos entrar en el secreto de la providencia de Dios en lo que concierne a la vida de los hombres. Estaríamos llenos de temor y temblor ante cada acto malo y ante cada pecado de los hombres. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. En algunos grandes acontecimientos, el misterio de la providencia de Dios resulta obvio, incluso para los hombres menos espirituales, como por ejemplo en el destino del zarevich Dmitri y del sanguinario y ambicioso Boris Godunov. Para ocupar el primer lugar entre los nobles de la corte del zar Teodoro, Godunov envenenó a muchos nobles. Cuando logró llegar a ser el hombre más cercano al zar, planificó también envenenar al hermano del zar, el niño Dmitri de 8 años. Varias veces, por medio de mercenarios contratados por él, trató de envenenar al pequeño zarevich, pero el veneno no surtía efecto. La providencia le permitió al criminal que matara a su víctima, no secreta y calladamente, sino públicamente. Godunov envió asesinos que en pleno día mataron al zarevich. Así, Dmitri se convirtió en un mártir público y Godunov en un criminal público a los ojos de toda Rusia. Después de eso apareció un tal Dmitri y proclamó que él era el príncipe heredero, como si fuera el legítimo zarevich y que otro hubiera sido asesinado en su lugar, y puso en pie un ejército contra Godunov.
Derrotó a Godunov y lo llevó a tal desesperación que éste preparó un veneno para sí mismo y se envenenó. Aquel que había envenenado a otros se envenenó a sí mismo. Aquel que había asesinado al inocente Dimitri fue vencido por un hombre que se llamaba Dimitri. Que el que tiene ojos espirituales para ver, considera el misterio de la providencia de Dios. Contemplación. Contemplar el milagroso apaciguamiento de la tempestad en el lago. Mateo capítulo 8, versículo 24. Cómo los discípulos gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo capítulo 8, versículo 25. Y cómo el Señor espera que yo, con temor, le pida que apacigüe la tormenta de las pasiones, de los hombres y los demonios en el mar de mi vida. Homilía sobre la paz de los simples y la prosperidad de los necios. Abro comillas. Su propia rebeldía matará a los simples, la despreocupación perderá a los insensatos. Cierro comillas, Proverbios capítulo 1, versículo 32. ¿La paz mata? Sí, la paz sin Dios mata. ¿La prosperidad destruye? Sí, la prosperidad sin Dios y en contra de las leyes de Dios puede destruir. Son simples los que buscan esa paz, y los que corren tras esa prosperidad son insensatos, porque de hecho no buscan la paz sino la espada, y no corren tras la prosperidad sino que se precipitan en la ruina. ¿Qué es la paz de los simples y qué es la prosperidad de los insensatos? La paz de los simples es paz física, y la prosperidad de los insensatos es un festín corporal. El rey Herodes buscaba esa paz y fue consumido por los gusanos. Jezabel buscaba esa prosperidad y los perros la devoraron. ¿Con qué nombre llamaríamos a un hombre que, decidido a construirse una casa, piensa primero en colocar el techo en el aire, después en levantar las paredes y por último en poner los cimientos de la casa? Lo llamaríamos un simple y un insensato. Lo mismo ocurre con todos los que intentan establecer la paz en el mundo prescindiendo de la paz interior, y establecer la prosperidad exterior para los hombres sin prosperidad interior. La fe cristiana es la única pared que ha sido edificada sobre sus cimientos, y sus cimientos están en Cristo, la roca firme e indestructible. Así es como la fe cristiana edifica la paz y la felicidad de los hombres, basándolas en Cristo. Una paz interior bendita y llena de dicha está basada en Cristo el Señor, y sobre esa paz se construye la paz exterior. Así también ocurre con la prosperidad auténtica y duradera. Mejor aún, la verdadera paz y la verdadera prosperidad son como una casa bien construida, y la paz y la prosperidad exteriores son como las decoraciones exteriores de la casa. Si las decoraciones se caen, la casa permanecerá, pero si la casa es destruida, ¿las decoraciones quedarán colgando en el aire? Hermanos míos, la enseñanza cristiana es la única enseñanza sensata sobre la paz y la prosperidad. Todo lo demás es insensatez y locura, porque ¿cómo podrían los siervos construir un castillo en la propiedad del maestro sin el permiso del maestro y sin su ayuda? Oh Señor, tú que eres la fuente de la paz verdadera y de la prosperidad eterna, sálvanos de la paz de los simples y de la prosperidad de los insensatos. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.